Hola, bienvenidos. Hoy les vamos a hablar de Lab Rats, el último juego de Randos. Lab Rats es un juego de 3 a 5 participantes. Cada jugador va a encarnar a una rata con una mutación específica que va a intentar salir del laboratorio. El objetivo principal del juego es juntar 4 tokens de queso para así lograr ganar la partida. Como componentes vamos a encontrar las cartas de las ratas, las cartas de las puertas que vamos a utilizar para ir formando el laberinto, las cartas de pociones que nos van a ayudar a pasar determinadas pruebas, las fichas de contaminación, las migas de queso, los tokens de queso, cartas de salida y los resúmenes. Para la preparación vamos a repartir los especímenes de ratas mezclados y al azar. Las ratas deben quedar siempre a la vista. Por ejemplo, en esta partida de 3 jugadores se reparten 2 cartas de pociones previamente mezcladas, que estas son para cada jugador, y 2 puertas para cada uno. En el mat vamos a preparar las salidas previamente barajado, que consta de 3 cartas. Además, a cada jugador le vamos a repartir una carta del resumen de eventos. Le entregamos el token de jugador inicial al último jugador que haya comido queso. El juego consta de varias rondas y a su vez cada ronda de varios turnos. La ronda se dará por finalizada cuando solo un espécimen quede vivo o cuando logren salir por alguna de estas puertas. Al principio del turno, cada jugador tendrá que ubicar una puerta seleccionada para que pase el jugador en turno. En este caso yo selecciono esta y lo ubico aquí. Cada jugador tiene que ubicar una puerta y en este caso, como somos 3 jugadores y debe haber siempre 5, ubicamos 2 del mazo. Cada jugador en su turno puede optar por explorar las puertas o las salidas que van a estar disponibles a partir de la segunda vuelta del juego. En su turno, cada jugador va a optar por explorar tantas puertas como quiera hasta que decida parar o muera. Por cada puerta explorada recibirán una miga de queso y por cada puerta no explorada, habiendo decidido no atravesarla, recibirán una ficha de contaminación. A lo largo de la partida vamos a ir recolectando fichas de queso que al obtener 10 fichas vamos a cambiarlas por un token de queso. Por otro lado, durante la partida también vamos a ir acumulando fichas de contaminación que al obtener 5 fichas o más, el espécimen muere. Hay 2 tipos de puertas, obstáculos y eventos. En este caso voy a dar vuelta a la carta que elegí yo, que es un obstáculo, el cual se atraviesa con la poción indicada. En este caso, mi rata ya tiene esa mutación incorporada y la pasaría de forma gratuita. Recibo una ficha de queso y una carta de poción. Ahora sigo explorando por la puerta que yo quiera, entre las que seleccionaron mis compañeros y las del mazo, y voy a seguir por esta, por ejemplo, que es otro obstáculo que se atraviesa con la poción amarilla. En este caso tengo 2 cartas que me pueden ser útiles, que es la de poción doble, donde selecciono una de las 2 que me sirva, o la poción única. Pago con mi poción única y recibo otra poción a cambio. En este caso decido seguir explorando, gano mi miga de queso y sigo por esta. Esta en este caso es un evento, que es una explosión dentro del laboratorio, por lo que mi rata queda herida y todas las otras también. Cada evento está explicado en la carta de resumen, por ejemplo aquí la explosión, y van a haber distintos eventos que involucran a todas las ratas, no solo a la rata en turno, como por ejemplo esta explosión que nos hiere a todas. Ubico la miga de queso en la puerta explorada y sigo explorando por esta. En este caso es un evento que me otorga otra poción extra. Ubico mi ficha de queso y continúo hasta el final. En este caso me tocó la muerte instantánea de mi espécimen, por lo que voy a pasar a dar vuelta mi carta. En este caso mi rata ha muerto, pero como exploré la puerta recibo una miga de queso. Recolecto las 5 fichas y preparamos un nuevo turno. Para preparar el siguiente turno, retiramos las cartas de puerta, las ponemos en el descarte y repartimos una nueva puerta a cada jugador
Al principio del turno, la rata se va a recuperar y cada jugador va a poner una puerta. Y tomaremos 2 del mazo. El jugador puede optar por cualquier puerta, va a seleccionar esta y la va a superar con la poción azul. En este caso, de la poción doble va a optar por la azul. Al utilizar la poción, vuelve otra poción a su mano. Continúa su turno explorando cualquiera de las puertas, puede ser esta, la cual tendría que superar con otra poción azul que no tiene en su mano. Por lo tanto, la rata se hiere. Este espécimen, si recibe otra herida, muere, por lo que puede optar por no explorar más puertas. Entonces ganaría una ficha de queso por cada puerta explorada y una ficha de contaminación por cada puerta que decida no explorar. A partir de la segunda vuelta, cada jugador puede optar por explorar las puertas o las salidas. En este caso, puedo seleccionar una salida, la cual voy a tener que atravesar teniendo las 3 pociones indicadas. Tengo la poción verde, que selecciono de la carta doble, tengo la poción roja, que selecciono de la carta doble, y la amarilla. Al atravesar la puerta, entrego mis pociones y recibo 2 tokens de queso, dando por finalizada la ronda de juego. Para comenzar una nueva ronda de juego, se vuelven a mezclar las salidas para seleccionar 3 nuevas al azar. Hay que cerciorarse de que cada jugador tenga 2 pociones y en caso de tener más, se ponen en el descarte. En este caso yo repongo mi poción porque las he usado para la salida y repongo la puerta. El juego continúa hasta que un jugador logra recolectar los 4 tokens de queso, dando por finalizada la partida.